Buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Bueno, me parece que en la clase pasada habíamos hablado de lo que se trata la ventaja competitiva, el mercado potencial, la demanda de mercado y la cuota de mercado. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las estrategias defensivas y ofensivas. Tal vez ustedes, alguien de ustedes tiene una idea de a qué me refiero con esto de estrategias defensivas u ofensivas. No sé, Tati, tal vez tú sabes o a qué crees que se refiere una estrategia ofensiva. Buenas noches, profe. Ofensiva creo que será para tratar de ver una estrategia para atacar a nuestros competidores, ¿puede ser? Sí, claro, totalmente. Como lo dice la palabra, ¿no? Ofensiva, o sea, no necesariamente, sí y no. Sí puede ser también para atacar a nuestra competencia, pero también depende de qué tipo de estrategia sea, porque no todas tienen este fin, ¿no? Vamos a ver, bueno, vamos a hablar primeramente de lo que son las estrategias ofensivas. Como dice su compañera, bueno, no necesariamente en atacar, pero las estrategias ofensivas tratan de obtener una ventaja competitiva mediante situaciones agresivas contra los rivales, contra nuestra competencia, como una forma de aprovechar una situación ventajosa, ¿no? Yo me acuerdo, por poner un ejemplo así pequeño, cuando pasó esto de la Vita Leche, que hubo un tiempo que decían que hubo un lote contaminado de leches que ya había estado a la venta y en Twitter se armó una guerra terrible contra la marca. Entonces sí hubieron empresas que aprovecharon esta debilidad para sobresalir sobre esto, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de una estrategia ofensiva aprovechando una debilidad en nuestra competencia. Es por eso que todas las marcas siempre están alertas de lo que está pasando con la competencia directa, ¿no? Según Thomson Strickland, de 1994, la ventaja competitiva se adquiere con el uso de una estrategia ofensiva creativa que no pueda ser contrarrestada por los rivales. Es decir, una estrategia que no pueda ser desmentida en tal caso por la otra empresa, porque ahí también, bueno, ya vamos a hablar también de las estrategias defensivas, pero enfocándonos en este momento a las estrategias ofensivas, vamos a hablar de ciertos puntos. Por ejemplo, los ataques a los puntos fuertes de los competidores. ¿Sí? Todos los ataques a los puntos fuertes de nuestros competidores pueden incluir en iniciativas en uno o varios frentes. Estos pueden ser a nivel de costos, a nivel de publicidad comparada, nuevos productos o características que atraigan a los clientes de los rivales. Una de las estrategias ofensivas más poderosas es retar a los rivales con un producto igualmente bueno o superior con un precio más bajo, ¿sí? Es decir, retar a los rivales precio contra precio, modelo contra modelo, táctica de promoción contra táctica de promoción, área geográfica contra área geográfica, anulando la venta del rival. En esta guerra podemos hablar un ejemplo súper claro de una técnica ofensiva y de una técnica defensiva. Bueno, mejor cuando ya terminemos de ver de lo que se trata cada una, les voy a hablar acerca del tema de McDonald's y Burger King, ¿sí?
Pero bueno, vamos a ver ahora lo que son las estrategias ofensivas. Cuando hablamos de esto, de atacar táctica contra táctica, precio contra precio, estamos hablando de los puntos fuertes de nuestros competidores. Entonces, como marcas, nosotros cuando ya identificamos cuáles son nuestros competidores, vamos a ver qué es lo bueno que tienen y atacar contra eso. Si es que nosotros somos una empresa de hamburguesas o de papas y ofrecemos lo mismo, tal vez nuestro precio sea mejor o podamos darle un diferencial al producto con un adicional que llame la atención también de los consumidores que ya tiene nuestra competencia, ¿no? Eso en cuanto a los puntos fuertes. Ahora vamos a hablar de un ataque a los puntos débiles de los competidores. Estas actuaciones de la empresa deciden atacar en los puntos más vulnerables y con mayor posibilidad de éxito, es decir, los puntos débiles. Siempre que la empresa retadora tenga ventajas en las áreas donde los rivales sean más débiles, entre los que destacan serían los siguientes, por ejemplo, regiones geográficas donde el rival tiene una débil participación o menor esfuerzo competitivo, segmentos descuidados o mal equipados para funcionar. A veces hay públicos que en ciertas áreas son más, por ejemplo, no sé, en áreas universitarias. Entonces podría ser que el público objetivo que esté ahí un poco, no sé, descuidado, sea una oportunidad también para hacer una estrategia ofensiva contra una marca que sea una competencia directa para nosotros. Rivales que queden atrás en calidad, características o rendimiento del producto o servicio. La otra es de rivales con escaso reconocimiento de sus marcas y público. Y líderes que ignoran ciertas necesidades de sus clientes, introduciendo versiones de productos que las satisfagan. Luego tenemos el ataque simultáneo en muchos frentes, ¿sí? Esta opción consiste en lanzar una gran ofensiva competitiva, incluyendo varias iniciativas con el fin de desorientar y desequilibrar a nuestra competencia, distrayendo su atención o forzándola a canalizar sus recursos para proteger todos sus frentes de marca simultánea. Hay un documental que me gustaría que vean, es bastante interesante y habla totalmente de esto, es acerca de la competencia que se hizo con las comidas para calentar en Estados Unidos. El descubrimiento de estas comidas para calentar que antes no habían, pero salieron luego de la guerra, ¿no? Y justamente en el momento que hubo crisis en Estados Unidos y en el aparecimiento de la televisión. Ya les voy a poner el link para que lo vean cuando quieran verlo, está en YouTube. Es un segmento del History Channel, pero cuenta la historia resumida de estas marcas de comida y cómo entre competencias se empiezan a dar todos estos tipos de estrategias ofensivas y defensivas, ¿sí? Entonces, claro, por eso les decía, todas estas marcas nos sirven a nosotros de escuela para no cometer esos errores o para innovar inclusive, para mejorar el tipo de estrategias que ya han estado utilizando en tiempos pasados. Bueno, nosotros no lo reconocemos mucho porque, bueno, son marcas en Estados Unidos que se han hecho parte de podría decirse, de su cultura de consumismo o su cultura de consumo. Entonces, a nosotros tal vez no les hayamos probado, pero a partir de estas marcas empezaron pues a salir otras marcas de comidas congeladas listas para servir. Entonces, aquí vamos a ver este tipo de estrategias. Ya vamos a hablar también de McDonald's y de Burger King. A ver. Bueno, como habíamos ya hablado de las estrategias ofensivas, listo, a ver. Les voy a hacer una pregunta. A ver, ¿ustedes sí consumen McDonald's y Burger King?
Sí consumo, pero no me parece la gran cosa para el precio. Mi parecer, la verdad. En mi casa, a mi hijo y a mi esposo les encanta McDonald's. No comen en Burger King. Ya, ¿y por qué crees que no comen en Burger? ¿Por qué prefieren más McDonald's? O sea, ¿a qué se debe eso? Yo creo que es por marca, porque yo he probado las dos y para mí, la verdad, no me gusta más. Entonces yo creo que es más la marca que les gusta, no sé qué debe de ver, que les encanta. Y, por ejemplo, la cajita feliz es muy buena, creo que es la mejor de todos los centros, restaurantes que te dan las cajitas para niños. McDonald's es la mejor, porque de ahí todas las otras es un chiste. El otro día vi en el KFC, la cajita feliz era un Kinder Huevo. ¿Qué le pone un Kinder Huevo a la cajita feliz? Entonces yo creo que esas cosas sí te ayudan, ¿no? Para que los niños se van metiendo en la marca. Claro, totalmente, estoy totalmente de acuerdo, tanto como consumidora como madre de familia y también como profesional de marketing, que la cajita feliz sí es un diferencial bien grande. Claro, también está diseñado, ¿no? Para un tipo de público objetivo que es de nosotros, de los padres de los niños. Entonces, a nivel de los años sí ha sido una guerra bien comentada, ¿no? No sé, McDonald's y Burger King. ¿A alguien de ustedes sí le gusta más el Burger King? Aquí en Ecuador no creo que es muy concentrada esta guerra, porque Burger King no hay mucho, no hay muchos establecimientos como McDonald's. Entonces creo que aquí en el Ecuador va a ser muy difícil este tema de la guerra de estas dos marcas. Sí, profe, en el caso de mí, yo vivo en Cuenca y Burger King sí es más sabroso en mi caso, digamos, a mi hijo también le gusta más Burger King, mi hijo tiene alrededor de 11 años y siempre que estamos en los malls prefiere Burger King a McDonald's por el mismo hecho de que McDonald's es poco y caro y Burger King sí son más sustanciosas las hamburguesas. Eso es en mi caso. Ujú. Gracias, Santiago. Sí, o sea, bueno, igual, en experiencia personal, yo prefiero Burger King, pero porque sí tienen diferencial de sabor también, no son lo mismo, ¿no? Sí se nota bastante la diferencia, igual el tipo de carne que utilizan y todo, pero claro, la marca, y como decía su compañero también, aquí hay más McDonald's y es más fácil de conseguir, ¿no? Tal vez yo tengo unos 3 McDonald's más cerca de mi casa o de mi trabajo que un Burger King que tal vez me toque viajar más, ¿no? Para poder conseguir eso. Entonces, ¿por qué les hablo de este tema? No, o sea, aquí en estas marcas existen las técnicas ofensivas y defensivas, ¿sí? Una muy clara es, por ejemplo, que McDonald's tiene una hamburguesa que cuando se vende ese porcentaje, es la Big Mac, me parece, que cuando se vende un porcentaje, hay un día en especial o una temporada en especial que cuando se vende va un porcentaje a los niños con cáncer. Y Burger King compite contra la Big Mac con la Whopper, que es su hamburguesa estrella. Entonces, aquí se va a aplicar algo bien interesante. Muchos de ustedes dirán, bueno, como ya tienen estos dos productos que compiten entre sí y McDonald's está ofreciendo algo beneficioso para los niños que tienen cáncer, obviamente la gente se va a ir para McDonald's, ¿no? Y la Whopper se va a quedar ahí porque no está ofreciendo absolutamente nada. ¿Qué es lo que hizo la Whopper? ¿Qué digo? Lo que hizo Burger King es que la temporada, en vez de pelear, ¿no? Porque tal vez Burger King hubiera dicho, bueno, entonces nosotros vamos a ofrecer la Whopper y vamos a dar tal vez los porcentajes del 100% no, el 80% a una empresa igual, a una de cáncer. Pero no hizo eso. ¿Qué es lo que hizo? Dijeron,
que durante esa temporada ellos van a dejar de vender la Whopper. ¿Para qué? Para que consuman en McDonald's. Entonces, ahí apelaron mucho a la parte sensible de los consumidores, porque les están dejando a McDonald's, en vez de pelear, de crear una estrategia ofensiva, están creando una estrategia defensiva. Sí, porque les están dando el chance a McDonald's de que vendan sus hamburguesas porque tienen un fin. Entonces, después McDonald's también empezó a crear otras estrategias defensivas se me va el nombre, con Burger King. Entonces, por eso les decía que depende. No siempre se trata de pisotear al otro, sino que también hay que saber jugar con una técnica defensiva u ofensiva. ¿Sí? Por eso les decía, cuando pasó este tema de las leches de Vita, empezaron a caer las ventas. O sea, fue bien duro porque sí tuvieron bastante tiempo para volver a recuperarse. Bueno, aquí la memoria del ecuatoriano es a corto plazo. Después de un tiempo ya se olvidan de lo que pasó y vuelven a seguir consumiendo como siempre. Pero sí hubo un tiempo que sí fue difícil para Vita salir de este problema. Y claro, tuvieron que poner inversión adicional y bajar los costos y demás cosas. Pero eso les digo, dependiendo de la marca, se juegan entre atacar y defenderse, ¿no? Entonces ahí están los puntos fuertes, los puntos débiles. Entonces, esto sí tiene que ver con lo que hablábamos la clase pasada de la ventaja competitiva. Esta ventaja competitiva es la que existe cuando la estrategia de una empresa le proporciona una ventaja para defenderse contra las fuerzas competitivas y asegurar los clientes. Convencer a los clientes de que los productos y servicios de los vendedores ofrecen un valor superior. Por eso les decía, hay estas cosas de las marcas, de las guerras, de las peleas, que no siempre han sido positivas. Me gustaría también que vean, hay un documental, justo yo el día de ayer estaba viendo, hay un documental acerca de KFC, de cómo empezó esta empresa multinacional millonaria y de quién fue el coronel Sanders, que a sus 60 años, en la quiebra absoluta, viviendo en su carro, comenzó a hacer este negocio. ¿Sí? Entonces, bueno, les voy a resumir, pero sí deberían verlo porque sí es interesante. El coronel Sanders ingenió una receta secreta que contenía aproximadamente 13 especias que todavía nadie sabe. En el día de hoy hay 2 personas en el mundo que saben la receta secreta, la guardan en una bóveda. Esta receta secreta va a todo el mundo, la de la masita que va encima del pollo. No es que hacen aquí la masa, o sea, no es que ya tiene aquí, todos los empleados del KFC ya conocen la receta secreta, no, o sea, eso ya viene de fuera, ¿no? Pero bueno, contándoles la historia, este señor que nunca fue coronel, pero ya les voy a explicar por qué nunca fue coronel, estaba en la quiebra absoluta, ya tenía 60 años, había pasado de un trabajo a otro, tenía problemas legales, no tenía casa, estaba viviendo en su auto y tuvo por ahí le dieron un espacio en una gasolinera para que él pudiera hacer un negocio, pero no le fue tan bien porque, bueno, era una gasolinera, entonces él quería vender pollo frito y empezó a hacer su receta secreta. Entonces, le tomaba alrededor de 35 minutos freír un pollo. Entonces estaba sacado la madre el pobre coronel Sanders haciendo los pollos y no le alcanzaba porque ya empezó a correrse la voz de que ese pollo era muy bueno y no abastecía toda la demanda que tenía en ese momento. Entonces este señor fue tan inteligente que empezó a hacer pruebas con una olla de presión. Se quemó un montón, tenía quemaduras de 3er grado en los brazos y todo.
pero empezó a utilizar ollas de presión y cambió las piezas plásticas por piezas metálicas. ¿Y qué es lo que hizo el coronel Sanders? Ideó una freidora a presión. Que el rato que explote eso era tenaz, ¿no? Pero él idea esto y cada pollo ya empezó a hacerse en menos de 8 minutos, de 7 a 8 minutos. Entonces él empezó a producir y empezó a vender su receta en diferentes restaurantes, porque no tenía locales, solamente vendía en restaurantes. Y le quisieron comprar la marca, lo que él se negó. Entonces él no vendió la marca y ya empezó a ponerse en Utah, ¿no? A pesar de que él era de Kentucky, se puso en Utah, pero se llamaba Kentucky Fried Chicken, que era el pollo frito de Kentucky. Entonces, bueno, no se les largo el cuento. Dentro de esto, cuando el coronel Sanders ya tenía unos 85 años, ya le compraron la marca en $2 millones, que al cambio actual serían como 17 millones de dólares más o menos. El título de coronel no fue porque era coronel, sino que fue un título honorario, como aquí les dan a los presidentes esto de doctorados honoris causa, es parecido. Sí, les dan títulos de coroneles sin ser coroneles. Entonces, así es como se llamó el coronel Sanders y empezó a hacer esta marca. ¿Y por qué les hablo de todo esto? Para que entiendan lo de la estrategia competitiva. Porque al momento él de aliarse, al momento él de estar en expansión, tuvo un cocinero que fue quien le ayudó a generar todas estas pruebas, estos experimentos para llegar al producto final, que era su cocinero de confianza. Él le dio todas estas ideas, le dio la idea de poner un bucket, porque fue el primer pollo que se empezó a vender en cubetas. Entonces eso llamaba muchísimo la atención y era una comida completa para las familias estadounidenses en un corto tiempo. Todas estas ideas no vinieron del coronel Sanders. El coronel Sanders puso la receta secreta y la manera de hacer el pollo. Pero las estrategias de venta las puso este cocinero que trabajaba con él. No recuerdo el nombre, pero este cocinero se enojó con él y hizo una competencia que ahora conocemos como Wendy's. Este cocinero de él es el fundador de Wendy's. Aquí me parece que hay un Wendy's, creo. No sé si es en Cuenca o en Ambato, no me acuerdo. Pero bueno, aquí en Ecuador no hay Wendy's. Pero Wendy's es una competencia que nació de KFC. Sí, estos dos señores se enojaron y el otro se puso y empezaron con esto de estas estrategias competitivas, ¿no? Que atraían y agradaban a los consumidores. Luego de esto, que les comento, cuando ya le compraron la empresa, ya dejó de ser propiedad del coronel Sanders, pero seguían utilizando su imagen, el coronel, a la empresa que empieza a hacer los pollos de KFC, crea la siguiente receta que le conocemos ahora como el pollo, hay receta original y crispy, hicieron crispy. Y el coronel Sanders dijo, no, eso no es el pollo que y les metió una demanda para que quiten del mercado este pollo y que cambien también todo lo que, o sea, él quería mantener la receta original como era. Ganó en una parte, perdió en otra parte. Pero modificó los recursos para mejorar en el largo plazo la posición en el mercado. ¿Sí? Todas estas estrategias también empezaron a variar. Es chistoso porque verán que en Japón no se festejaba la Navidad. Y a partir de que KFC empezó a tener franquicias en Japón, se volvió en ese país una costumbre de comprar KFC en Navidad. O sea, lo que para nosotros es costumbre acá en Ecuador es de hacer el pavo y todo eso. En Japón, Navidad es la fecha en donde KFC vende más. ¿Sí? Japón es un mercado bien complicado. Tiene muchísima competencia. Obviamente KFC no es tan así como es acá, ¿no? Como es en Latinoamérica. KFC no vende mucho, pero en la época navideña se volvió una costumbre.
Entonces KFC modificó una costumbre allá de cuando llega Navidad todos consumen KFC. Y claro, el KFC en Japón también vende ramen, también vende otro tipo de platos que no vamos a ver nunca. Allá, por ejemplo, no les dan una moncaiba, acá en Ecuador sí nos dan una moncaiba porque es una estrategia también de mercado para ajustarse al público objetivo nacional, ¿no? Entonces, cada KFC utiliza este tipo de estrategias de mercado potencial, de demanda de mercado, la cuota de mercado, enfocado en lo que va a ofrecer y en cómo ser diferencial de la competencia. ¿Ya? Bueno, uno de los objetivos es también cultivar un grupo de clientes leales, ¿sí? Se puede descartar a los rivales de manera ética y honorable. Por ejemplo, acá no es una estrategia, no es una competencia de KFC tan directa del pollo campero, pero sí, o sea, sí también tienen estas estrategias, al menos en el tema de precios, me parece. Que en el tema de precios sí es como que un poco más conveniente el pollo campero. Es diferente totalmente, ¿no? El sabor es otro. Pero sí, a nivel de marca no le va a superar jamás. Pero tal vez a nivel de precios sí existe un diferencial. Entonces, a partir de eso podríamos hablar de que sí es una estrategia ofensiva en cierto punto. Por poner un ejemplo. Justo hablando de liderazgo en costos bajos, para hacer este tipo de logros de costos bajos con relación a la competencia, hay que encontrar formas de eliminar los costos de la empresa año tras año. ¿Sí? Esto no significa solamente costos bajos globales, sino también en la producción o manufactura. Para estas estrategias de bajos costos, nosotros deberemos descubrir una ventaja sustentable sobre los rivales, utilizando una ventaja en bajos costos para algunos. No sé, se me ocurre bajar los costos en empaques. Muchas empresas han optado por no presentar todos sus empaques totalmente impresos y laminados, porque generalmente, por ejemplo, no digo que eso sea una realidad, pero por ejemplo KFC utiliza los buckets totalmente impresos a full color y laminados. Entonces el producto sí llega todo bien y eso. Pero una manera de bajar los costos es que, por ejemplo, a veces las papas pueden venir en bolsas de papel, que pueden tener el logo, pero ya es un costo bajo. Es mucho más rentable que poner las papas en otra caja impresa full color y laminada. Bajar así los costos en ciertas cosas del empaque y eso también es parte de una estrategia de coste bajo, porque obviamente va a representar una diferencia contra nuestra competencia. Para hacer estas ventajas en costos, podremos hacer un enfoque en un mejor trabajo. Ya dijimos que la competencia en el desempeño de las actividades. Por poner un ejemplo, voy a poner también los multicines y los supercines. No he ido últimamente a los multicines, pero yo sí me acuerdo que los supercines tenían este diferencial de que te llevaban las cosas y te ayudaban a llevar la comida a la sala de cine, y el trato era un poco más personalizado. En cambio, en los multicines, pues no ibas y ahí cada quien sabrá cómo llega. Después y empezaron también a copiar esto y empezaron a decir, no, o sea, aquí tenemos que capacitar al personal para que también dé un trato personalizado y también tengamos ese plus, ¿no? Pero bueno, los supercines también tienen estas salas VIP. No sé si los multicines también hicieron eso ya después, pero los que empezaron con eso fueron los de supercine. Ya, a ver. Hablando de alianzas,
sí se pueden hacer alianzas, ¿no? Inclusive con las mismas competencias, como les había hablado de esto de la estrategia defensiva y ofensiva. Esta estrategia que hizo Burger King sí le ganó en consumidores, o al menos hizo que no perdiera, porque es un tema delicado. Siempre que se tratan temas sociales, hay que manejar con pinzas las estrategias defensivas u ofensivas, porque al menos al ser un tema social, no de ayuda social, y que la competencia empiece a pelear sobre eso, ya genera un mal impacto contra los consumidores, o sea, contra la marca de los consumidores. Sí, entonces sí es importante también manejar alianzas, inclusive con las mismas competencias, ¿no? Acá en el Ecuador, este sí es un tema de amplio análisis, al menos en el tema de supermercados, porque muchos supermercados se crean ellos mismos sus propias competencias. Tenemos el caso de Supermaxi aquí, ¿cuál más es de La Favorita? La Favorita también maneja las farmacias, ¿no? Que está como top. Es Fibeca, pero también son dueños de Medicity y de farmacias económicas, creo. Si no me equivoco, son las otras, el Sana Sana. Entonces, también es como hay monopolios de estas empresas que se generan sus propias competencias y entre ellos mismos se crean sus alianzas y entre ellos mismos hacen técnicas ofensivas y defensivas, que sí sucede y es muy común. Para terminar de finalizar este tema, este es otro tema. Bueno, como conclusión de este tema podemos decir que sí, o sea, las empresas utilizan estas estrategias ofensivas y defensivas, pero ya depende mucho del segmento y del producto o del servicio que se esté ofreciendo. Entonces, sí, cuando se trata de precios de producto, yo creería que el campo es abierto, es libre. Pero cuando se tocan temas delicados como temas sociales, sí requiere mayor análisis y tal vez una técnica ofensiva no sea lo mejor, ¿no? Como habíamos hablado también al inicio de marketing estratégico, era acerca de cómo vamos nosotros a elaborar un plan de marketing estratégico, ¿no? Entonces aquí hablábamos de todas las estrategias. Y aquí es en donde vamos a hablar de lo que se trata el marketing mix. ¿Qué creen que significa esto del marketing mix? Bueno, comenzamos en cortitos de tiempo. Vamos a hablar de lo que es el marketing mix. Bueno, el objetivo del marketing mix es analizar el comportamiento de los mercados y de los consumidores para generar acciones que puedan retener y fidelizar a los clientes mediante la satisfacción de sus necesidades. El marketing mix es un concepto que se utiliza para definir las herramientas y variables a disposición del marketing. La estrategia de marketing mix consiste en la adaptación del producto, precio, plaza, promoción al contexto digital. Nosotros tenemos que tener en cuenta estas preguntas. ¿Qué necesidades tienen mis clientes? ¿Cuál es el coste de satisfacción de nuestros clientes y qué retorno me dará dicha satisfacción? ¿Qué canales de distribución son más convenientes? ¿Y en qué medios comunico? Ya no es viable fabricar el producto para luego venderlo. Como habíamos dicho, ahora es más importante estudiar las necesidades de nuestros clientes y así desarrollar el producto idóneo para ellos. El marketing mix
está compuesto de estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los 4 elementos conocidos como producto, precio, plaza y promoción. A esto nos referimos con la estrategia de los 4 Ps. Los 4 Ps conforman una mezcla de marketing típico, ¿no? Pero hoy en día el marketing mix incluye cada vez más segmentos, como podríamos hablar acerca del packaging o de del empaque. Justamente en la otra clase estaba hablando de este producto que compré, ¿no? El packaging, el etiquetado es súper interesante. Es un vino. Y tiene aquí este súper llamativo, la etiqueta frontal y la posterior también podemos ver, ¿no? Entonces sí es un producto que llama bastante la atención. Tal vez nunca lo he consumido, pero simplemente por el packaging ya lo voy a comprar. Y a eso me refiero, ¿no? Con incluir el tema del packaging a esto, que no es el precio, producto, la promoción y el lugar o la plaza en donde se están vendiendo. El marketing mix se trata de poner el producto adecuado en el lugar apropiado, en el momento indicado y a un precio justo. La parte difícil de esto es hacerlo correctamente y se necesita conocer todos los aspectos de nuestro plan de negocio. El marketing mix se compone de 4 piezas principales que crean la imagen de un negocio exitoso. Cuando vamos a hablar acerca de estas partes, vamos a hablar acerca del producto. El producto es un artículo que se crea para satisfacer las necesidades de un determinado segmento de personas. El producto puede ser intangible o tangible, ya que puede ser en forma de servicios o como dijimos, de producto. Debemos asegurarnos que el tipo correcto de nuestro producto está en la demanda del mercado. Entonces, durante la fase de desarrollo del producto, el vendedor debe hacer una investigación del ciclo de vida del producto que estamos creando. Un producto siempre tiene un ciclo de vida que incluye la fase de crecimiento, la fase de madurez y la de declive en las ventas, ¿sí? Es importante por esto que siempre tengamos que reinventarnos en la fase de productos para estimular la demanda. Una vez que ya hayamos alcanzado la fase de declinación en las ventas, siempre hay una fase en la cual las ventas van a bajar. Y es ahí en donde ya entran otras estrategias de mercado. Como redefinir el precio, redefinir el lugar. También es aconsejable ampliar la combinación de productos mediante la diversificación y aumento de profundidad en la línea de productos. Muchos se habrán dado cuenta que en los supermercados te dan un aceite y te ponen un arrocito ahí al lado o te ponen no sé, cualquier cosa extra. Entonces, esta estrategia corresponde a ese momento de declive de las ventas que está teniendo un producto. Entonces, para que no caigan más las ventas, sí se ofrece algo diferencial o algo extra a nuestro producto que le permita seguir, mantenerse o inclusive crecer, ¿no? Entonces, ahí es cuando nos tenemos que responder a las siguientes preguntas. ¿Qué quiere el cliente del servicio o producto? ¿Cómo lo va a utilizar? ¿Dónde lo va a utilizar? ¿Qué características debe tener el producto para satisfacer las necesidades de nuestro cliente? Tal vez existe por ahí alguna característica que no la vimos. Estamos creando características que el cliente no necesita, tal vez, no sé, el envase tiene cosas que no se necesitan o le faltan, ¿no? También, por ejemplo, qué sé yo, en un aceite le falta como que un dispensador, en un aceite de oliva, tal vez le falta una tapita que tenga un dispensador, digamos, como ejemplo.
Luego, ¿cuál es el nombre del producto? ¿Tiene algún, este nombre sí es memorable, ¿no? ¿Cuáles son los tamaños y colores disponibles? ¿Cuál es el producto diferente a los productos de nuestros competidores? ¿Y cómo se ve el producto? Luego, pues hablaremos del precio, que es básicamente la cantidad que un cliente paga para poder obtenerlo. Es un componente bastante importante en el plan de marketing porque determina el beneficio de nuestra empresa y la supervivencia. Esto también crea un impacto en toda la estrategia de marketing, cómo van las ventas y también cómo va la demanda del producto, ¿no? Los precios siempre van a ayudar en la forma de percepción del producto en los ojos de los consumidores. Un precio bajo generalmente significa un bien inferior a los ojos de los consumidores, ya que comparan su bien con un competidor. En consecuencia, los precios demasiado altos, en cambio, harán que los costos superen a los beneficios a los ojos de los clientes. Por eso, valorará su dinero sobre el producto. Entonces, por eso que tenemos que examinar los precios de los competidores más el precio que nosotros vamos a ofrecer en consecuencia. Las tres principales estrategias de precios son la penetración en el mercado y los neutros. Al igual que en la fase anterior, nos vamos a hacer estas preguntas. ¿Cuánto nos costó producir el producto? ¿Cuál es el valor del cual perciben los clientes? ¿Crees que aligera la disminución de los productos para aumentar la cuota de mercado? ¿Puede el producto actual mantenerse al día con el precio de los competidores del producto? Y finalmente, bueno, vamos a hablar del lugar, de la plaza o el lugar. Aquí vienen las estrategias de distribución, que son la distribución intensiva, la exclusiva, la selectiva y el franquiciamiento. Y las preguntas que nosotros vamos a hacernos para desarrollar nuestra estrategia de distribución son: ¿dónde buscan los clientes el producto o servicio? ¿A qué tipo de tiendas se dirigen los clientes potenciales? ¿Compran en un centro comercial, en una tienda, en un supermercado o tal vez en e-commerce, en línea? ¿Cómo se accede a los diferentes canales de distribución? ¿Cómo difiere nuestra estrategia de distribución a nuestros competidores? Y si necesitamos en realidad vender en una tienda en línea. Podría decir pre-finalmente, pero no finalmente no es la promoción, que es se compone de varios elementos como la organización de las ventas, las relaciones públicas, la publicidad, la promoción. Y la publicidad cubre normalmente los métodos de comunicación que se pagan como anuncios de televisión y anuncios de radio. Las preguntas que nos vamos a responder en cuanto a la promoción son: ¿cómo podemos enviar mensajes de marketing a nuestros compradores? ¿Cuándo es el mejor momento para promocionar nuestro producto? Y si es mejor usar los medios sociales para promover el producto o no. Además de evaluar cuál es la estrategia de promoción de nuestros competidores. En este caso, pues, hablando del packaging, también es importante, ¿no?, que analicemos este aspecto en cuanto al marketing mix. Finalmente, pues, la comunicación es importante. También intervienen aquí otras fuerzas como son los de 4 Cs de cliente, costo, comunicación y conveniencia. Marcas que han utilizado el marketing mix son IKEA, Motorola. Muchos, la verdad es lo que más se utiliza a nivel mundial. Entonces, eso sería conmigo el día de hoy. Nos estamos viendo en la siguiente clase y espero que tengan una linda noche.
Gracias, Gracias, profesor. profe. Dígame. Buenas noches a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Ok, gracias.